Soy el doctor Daniel Sánchez, parte del equipo de la Unidad de Promoción de la Salud del Centro de Salud de la Universidad de Santiago. Eh, Vamos a hablar hoy día un poquito sobre lo que es la ansiedad. Yo creo que es una palabra que hemos escuchado mucho, que quizás nos genera un poco de repulsión, un poco de susto, pero que, como veremos, es algo que nos pasa a todos, es algo normal, pero que hay que saber controlar dentro de algunas de ciertas medidas, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar. Todos estábamos acostumbrados, ¿cierto?, a un estilo de vida donde nos juntábamos con nuestros amigos, con las parejas, ¿cierto?, con nuestros familiares, podemos conversar, darnos un abrazo, darnos un beso, poder interactuar, poder ir a comprar, ir a un parque, ir de fiesta. Pero de repente pasó algo que quebró todo nuestro estilo de vida que conocíamos y a lo que estábamos acostumbrados. De repente empezamos a ver una noticia de que algo pasó en China, de que había surgido un nuevo virus, una enfermedad posiblemente mortal, y fuimos viendo con preocupación cómo esto se fue expandiendo a nivel mundial. Vimos primero en Europa, en Estados Unidos vimos, ¿cierto? Pero también llegó a nuestro continente y a nuestro país. Y de un momento a otro, todo lo que conocíamos, todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, todo nuestro estilo de vida tuvo que cambiar. Y de repente nos vimos distanciados. No pudimos tomar contacto, no pudimos abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Y eso obviamente nos genera mucha incertidumbre, nos genera pensamientos. Empezamos a ver en las noticias imágenes de personas que estaban ahogándose, tuvimos contacto con familiares, con amigos que estaban pasándolo muy mal, ¿cierto? Vimos cómo muchas personas empezaban a caer, empezaban a debilitarse, los servicios que consideramos esenciales, como los servicios de salud, cómo se empezaba a fatigar y a cansar todo el personal. Vimos cómo se cerró todo lo que estábamos acostumbrados. Vimos la crisis económica que conllevó todo esto, aumentó el desempleo, quizás muchos de nosotros mismos, nuestros familiares tuvieron problemas con los ingresos económicos, y además tuvimos que sumarle una nueva presión que fue adaptarnos a esta modalidad online, sobre todo acá en la universidad, ¿cierto?, de hacer clases online en este contexto. La preocupación, pensamientos de preocupación, incertidumbre, angustia, miedo, el estrés y la ansiedad nos empezaron a agobiar nuestra mente. La soledad, nos sentimos solos. Y creo que la tristeza y todas estas emociones han pasado por la cabeza de cada uno de nosotros. Y esto obviamente nos puede hacer colapsar. Entonces, hay que entender una cosa, que esto, lo que está pasando, nos afecta a todos. Todos, yo creo que nos hemos preocupado en exceso sobre nuestra propia salud y sobre la de nuestros cercanos. Nos hemos sentido molestos, irritables, ansiosos. Hemos imaginado que lo peor pueda pasar. Nos hemos sentido culpables de algunas conductas que quizás no fueron las mejores. Quizás en un principio salimos, fuimos a ver a nuestros abuelos, nos pudimos sentir culpables. Y nos sentimos solos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la ansiedad. La ansiedad, a diferencia de lo que uno podría pensar, es algo normal, es una respuesta normal en nuestro cuerpo, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo frente a situaciones que considera amenazantes. Y se da en todas las personas. Algunas personas lo manifiestan de una manera obviamente peor, no lo saben manejar, no lo logran entender, y otras de una mejor manera. Pero la ansiedad hay que entenderla como algo normal y que mantiene alerta a nuestro cuerpo y preparado para responder frente a una amenaza. Y en general, nosotros como organismos vivos tenemos dos respuestas frente a las amenazas: huimos o atacamos. O lo que estamos haciendo o tratamos de hacer todo en estos minutos, tratamos de adaptarnos a esta nueva realidad y a este nuevo contexto que nos está agobiando. Ahora, la ansiedad como un mecanismo adaptativo, o sea, para poder sobrevivir y sobrellevar de mejor manera todas las cosas que nos están rodeando, es buena, es algo funcional, es algo normal y que no representa un problema para la salud. Sin embargo, hay en algunos casos que este mecanismo funciona de una manera alterada y puede generar un problema de salud.
Y en lugar de ayudarnos a sobrellevar de mejor manera todo lo que nos pasa, nos incapacita y nos dificulta poder seguir adelante. ¿A qué se debe esto de que algunas personas reaccionen o puedan llevar de mejor manera la ansiedad que otras? Tenemos por un lado algunos factores biológicos, incluso algunos genéticos. Hay personas que son más propensas a generar y a sentir la ansiedad y a manejarla de una manera quizás no óptima. También hay factores sobre nuestra personalidad y nuestro estilo de vida que puede modificar cómo nosotros abordamos la ansiedad. Existen factores ambientales y factores sociales. Por ejemplo, en este minuto todos estamos rodeados de un factor ambiental que nos causa ansiedad, que es una amenaza para nosotros. También frente a acontecimientos vitales con consecuencias graves, un ser querido o alguno de nosotros mismos que haya estado enfermo. El consumo de drogas y estimulantes. En general, las drogas y todas las sustancias psicoestimulantes aumentan los niveles de ansiedad, incluso algunas que nosotros podríamos, entre comillas, considerar que nos ayudan a relajarnos, como por ejemplo la marihuana. Y hay situaciones extremas que requieren un importante esfuerzo para adaptarnos, para poder sobrellevar. Y todo esto puede aumentar los niveles de ansiedad y de estrés a los cuales estamos acostumbrados a vivir. Nos han sacado de nuestra zona de confort. Ahora, también existen factores que mantienen esta ansiedad y que sea permanente en el tiempo, que no sea solo en un evento puntual, sino que se prolongue y se prolongue. Por un lado tenemos el miedo al miedo, que en el fondo nosotros sentimos miedo de lo que está pasando afuera, pero también nos da miedo sentir miedo. Y es un círculo vicioso, y en nuestra mente van dando vueltas las ideas. La pérdida de facultades que nos van a que nos impiden enfrentar los problemas de la mejor manera. El hecho de estar ansioso muchas veces nos puede nublar la mente. Incluso, por ejemplo, y se ve muy frecuentemente cuando los alumnos están estresados y están haciendo una prueba, que se bloquean, quedan con la mente blanca. La ansiedad, en ese caso, sobrepasó la capacidad de respuesta y de manejar que tiene la persona y nos impide poder resolver los problemas adecuadamente. También, a veces, tratamos de solucionar problemas, pero con soluciones que terminan siendo contraproducentes. O empezamos a buscar el problema, el origen de la ansiedad en partes o en cosas que nosotros pensamos que son, pero que no son el real problema. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se manifiesta la ansiedad? La ansiedad no es algo solamente, por así llamarlo, psicológico, sino que tiene un montón de componentes. Por un lado, tiene lo cognitivo. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos ansiosos? De que, por ejemplo, tenemos problemas para concentrarnos al momento de estudiar, al momento de leer, cuando nos sentimos confusos, cuando no tenemos claras nuestras ideas, cuando nos quedamos en blanco, por ejemplo, cuando estamos haciendo una prueba o cuando nos preguntan algo que comúnmente sabríamos. También se nota mucho, sobre todo a nivel universitario, por la excesiva preocupación por el desempeño, la excesiva preocupación por las notas. Esos son muestras de ansiedad. Y también el perfeccionismo. Nosotros queremos tratar de que todo resulte impecable, de que todo salga perfecto. Pero también tenemos que aceptar de que hay cosas que no podemos hacer de manera perfecta y sobre todo aquí en el nivel universitario estamos aprendiendo, estamos formando. Ahora, también hay manifestaciones que se expresan a nivel corporal, a nivel fisiológico. Dentro de las más frecuentes, por ejemplo, está el dolor abdominal, el típico dolor de guatita que sienten uno en la boca del estómago. Cambios en el apetito, que pueden ser aumento del apetito o incluso disminución del apetito. La sensación de palpitaciones, que son latidos, y sentimos rápidamente cómo nos late el corazón y eso nos puede asustar. También la ansiedad se puede expresar a través de contracturas musculares. Nosotros sentimos que dormimos mal, que tenemos un nudo acá en la espalda, etc. Dolores de cabeza que son bastante frecuentes. Si bien hay dolores de cabeza que no son atribuibles a la ansiedad o al estrés, hay algunos que son bastante característicos, como el dolor acá a nivel frontal, el dolor en la nuca, son bastante característicos del estrés y de la ansiedad. Y algo ya un poco más fuerte es la sensación de ahogo, una sensación de opresión en el pecho, de que no me deja respirar y que quizás me vaya a morir. Ahora,
A nivel emocional, la ansiedad también se manifiesta, por ejemplo, con la irritabilidad. ¿No les ha pasado que de repente les preguntan algo y ustedes contestan de mala gana o contestan ladrando, gritando? Eso es irritabilidad y eso es propio de la ansiedad. La sensación de angustia, de sentir de que lo peor va a pasar, y generalmente todo se va asociando con algunos de los síntomas fisiológicos del cuerpo y también cognitivos. Enojo, estar enojado sin motivo alguno. El miedo al fallar, el miedo al fracaso, el miedo a quedar paralizado. Esto es lo que hablábamos recién del miedo al miedo. Me da miedo que en el momento en que yo tenga que hacer algo me quede en blanco y eso me genera más ansiedad. Y también la ansiedad se puede expresar con la apatía, que en el fondo me empiezo a aislar, no me interesa lo que está el resto y tengo dificultad para poder expresar lo que yo siento hacia otras personas con las cuales anteriormente o habitualmente sí lo podía hacer. Ahora, también a nivel conductual podemos ver algunas alteraciones que se manifiestan por la ansiedad. Por ejemplo, la inquietud. No soy capaz de quedarme quieto, concentrado, estudiando, trabajando. Necesito movilizarme, necesito estar pendiente de las redes sociales, del celular, del televisor, etc. Busco excusas para mover. El tartamudeo y dificultades para hablar. Estas, yo creo que la gran mayoría las ha vivido cuando tiene que exponer, ¿cierto? Y empieza con problemas para modular, para hablar, se queda de la boca. Un tono de voz nervioso. También alteraciones conductuales las entendemos como, por ejemplo, trastornos del sueño. Una persona que tiene insomnio, que le cuesta conciliar el sueño o que despierta muchas veces durante la noche. Esas son manifestaciones de la ansiedad. Y también conductas evitativas. Por ejemplo, si yo sé que tengo que hacer algo que me genera ansiedad, voy a buscar cualquier excusa para tratar de evitar y de enfrentar esa situación. Ahora, la ansiedad y todas estas formas de que se manifieste pueden ser desencadenadas tanto por estímulos externos como situaciones, que es por ejemplo lo que estamos viviendo ahora con la pandemia del coronavirus, pero también por estímulos internos como pensamientos o sensaciones. ¿Ya? Ahora, cuando la ansiedad es proporcional, no se aprecian de gran magnitud estas manifestaciones que mencionamos, o bien de manera muy puntual durante un momento y de manera limitada. Recordando, ¿cierto?, que la ansiedad era un mecanismo de nuestro cuerpo para poder levantarnos frente a los problemas y poder seguir adelante y surgir frente a la adversidad. Sin embargo, hay momentos en que la ansiedad y todas estas manifestaciones sobrepasan ciertos límites y empieza a afectar nuestra vida diaria, convirtiéndose en un problema de salud. Cuando nosotros decimos que la ansiedad es un problema de salud, cuando impide nuestro bienestar, cuando no nos sentimos bien, cuando sentimos estas manifestaciones, ya bien, físicas, cognitivas o conductuales, y no nos sentimos bien con nosotros mismos, sentimos que algo nos pasa. Cuando interfiere con nuestras actividades sociales, laborales o intelectuales, no me puedo concentrar, no puedo hacer las pruebas, me da miedo salir a trabajar. O por ejemplo, cuando limitan la libertad del movimiento de personas. Me da susto ir a ciertos lugares, me da susto tomar la micro, me da susto ir al metro, me da susto ir a un centro de salud en estos días porque me puedo enfermar, puedo terminar peor de lo que estaba. En esas circunstancias, la ansiedad ha sobrepasado los límites normales y ya no nos está ayudando a sobreponernos y a sobrepasar las adversidades, sino que nos las está dificultando aún más, convirtiéndose en un problema de salud, lo que llamamos como un trastorno de ansiedad. Vamos a ver ahora un pequeño video que refleja un poco cómo nos podríamos sentir cuando la ansiedad nos sobrepasa. No, not again. Why does this always have to come out of nowhere? It's really hot in here. Catch my breath. Why can't I catch my breath? My hands are shaky. My heart's definitely going too fast. My pulse is too high. My pulse is definitely too high. It's not good. I wish someone was here. No, they'll think I'm crazy. Probably. It's cold. Why do I feel so heavy on the chest? Were the symptoms of a heart attack again? Chest pain? Yeah, that's it. Definitely having a heart attack in here. Why are the muscles so tight? Where did my legs go? Oh, feel my legs. This is so weird. Just feels like I'm on the other side of the room. Unreal. Looking at myself. Unreal. Completely unreal. I really don't feel well. I think I'm gonna be sick. I wonder if these will help. This will calm me down. This is not a good idea. Smoking. I'll take some more. Okay. Did I overdose? Probably overdosed.
My head's going to explode. Am I going crazy? Probably going crazy. What if I lose control and do something stupid? I hope no one sees me like that. I really don't feel well. I think I'm dying. I don't understand. Wait, I know this is a panic attack. My brain just messed things up and triggered fight or flight at the wrong place and the wrong time. Okay. I'm just going to lie on the couch, clenching my fist, and it'll pass. Always does. Nothing bad ever happens. Just breathe, relax, calm down. I really wish someone was here. Do I? No, they wouldn't understand. How would I even explain this? It has no particular reason. This is stupid. I'm so tired. I don't want anybody to see me like this. What if I get a panic attack in public? Everybody will be looking. No. Yeah, I'll stay. It's safe now. It's safe. Lo que vimos fue cuando la ansiedad nos sobrepasa, cuando nos bloquea y empezamos a percibir que todo lo que nos pasa es catastrófico, que todo se va a acabar. Y eso es lo que se conoce como una crisis de pánico o crisis de ansiedad. No. Entonces, la crisis de pánico, que era esta manifestación excesiva, es un trastorno de ansiedad, donde se evalúan o nosotros percibimos los estímulos que son amenazantes de una manera exagerada, de una manera catastrófica. Nosotros sentimos que un perro que está ahí, no solo está ahí, sino que nos va a atacar. Sentimos que al cruzar la calle nos van a atropellar. Sentimos que al estar en un espacio cerrado nos puede pasar algo malo. Son percepciones que, si nosotros lo analizamos fríamente, no son lógicas. ¿Es algo posible? Sí, pero muy poco probable. Pero lo estamos considerando como una amenaza inminente. Eso es una crisis de pánico. Y una crisis de pánico es una aparición temporal. Dura unos momentos, unos minutos por lo general, y aislada. Pasa en determinadas circunstancias de un malestar intenso, que inicia súbitamente y alcanza su máxima expresión. O sea, yo me siento muy mal en los primeros 10 minutos y por lo general se acompaña de palpitaciones, de sentir que el corazón se me va a salir, empiezo a transpirar, por lo general frío, empiezo con temblores en las manos, siento que me falta el aire o que se me aprieta el pecho, tengo náuseas o dolor de guatita, siento que me voy a desmayar, siento mareos, o incluso se puede desmayar la persona. Hay una sensación de desrealización. Yo siento que lo que me rodea no es la realidad. O también de despersonalización. Yo no me siento en sí mismo. Siento que estoy fuera de mí. Me puedo ver incluso desde afuera. Hay un miedo a perder el control de la situación, de lo que me pueda pasar. Existe un miedo a morir, una sensación de que me voy a morir. También podemos sentir en algunos casos adormecimientos o hormigueos de las extremidades, de la cara u otras partes del cuerpo. Ahora, las crisis de pánico pueden estar asociadas a situaciones específicas. Por ejemplo, cuando tengo que presentar un trabajo frente a mi curso, me desencadenan estas crisis de pánico. O pueden ser bien de manera inesperada. Voy caminando por la calle, sin previo aviso, una lluvia de ideas empiezan a llenar mi mente y empiezo a sentir todo lo que he mencionado. Nosotros, cuando hablamos de estas crisis de pánico, mencionamos que existe una especie de círculo vicioso entre el estímulo, o sea, lo que desencadena, lo que propicia que se generen estas sensaciones, que desencadena una preocupación. Esta preocupación me genera ansiedad, y el hecho de sentir la ansiedad es un nuevo estímulo para aumentar la preocupación, de manera que se genera un círculo vicioso y que aumenta cada vez más, como vemos ahí. Por ejemplo, si yo siento unas palpitaciones o una pequeña opresión en el pecho, la falta de aire, podría pensar, quizás es un infarto, pero a medida que pasa el tiempo y siento que de verdad lo peor va a pasar, digo, sí, me está pasando algo, hasta que finalmente todo esto me supera, exploto y siento que me voy a morir. Ahora, ¿qué hacer para enfrentar estas crisis de pánico? Que recordemos que son estas expresiones excesivas y de corta duración. Para manejar estas crisis de pánico debemos intervenir en los distintos componentes que tiene la ansiedad. Por un lado, tenemos que hacer una intervención a nivel cognitivo, que es lo que nosotros estamos pensando, a nivel fisiológico, qué es lo que nosotros estamos sintiendo, y a nivel conductual, qué es lo que estamos haciendo. Ahora, ojo,
Esto no significa que yo, controlando un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, no vaya a sentir nunca más la ansiedad ni el miedo. La ansiedad, como comentamos, es algo normal, es algo que ha permitido al ser humano evolucionar hasta donde estamos y nos ha permitido en toda nuestra vida poder sobrellevar y sobreponernos frente a la adversidad. Hay que ser capaces de aceptar la ansiedad y de tener cierto control sobre ella. Nosotros controlar la ansiedad como un mecanismo de defensa, no que la ansiedad nos controle a nosotros. Y para ello vamos a ver ahora algunas pequeñas tips técnicas que nos van a permitir controlar estas crisis de pánico. A nivel cognitivo, existe una pequeña técnica que se abrevia en las palabras, las letras que forman la palabra amaré. De la A tenemos primero es aceptar la ansiedad. Darse cuenta y pensar que es solo una sensación y es normal y no se va a ir de un momento a otro. Por lo tanto hay que aceptarla, no luchar contra la ansiedad, no tenerle miedo a la ansiedad. Posteriormente pasamos a la M. Hay que mirar la ansiedad, tratar de abstraerse y vernos a nosotros mismos o a la situación desde fuera. Por ejemplo, en el caso de una prueba o de una exposición oral que ustedes tengan que hacer. ¿En verdad me voy a morir por hacer una exposición oral? ¿Es tan amenazante esta situación? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que me saque una mala nota? No es el fin del mundo. Dejarla desde afuera, dejarla fluir y ver cómo la ansiedad va subiendo, pero también va a ir bajando. Es como el mar, genera olas. A. Actúa normalmente. Continúa haciendo tus cosas. Si estabas estudiando y te llenan estos brotes de ansiedad, continúa haciendo tus cosas. No escapes, no desarrolles conductas evitativas, sino la ansiedad se va a apoderar de ti. Repite los pasos las veces que sean necesarios. Vuelve a aceptar la ansiedad, mírala y actúa normalmente. Y haz este proceso todas las veces que sea necesario. Y algo muy importante, que es la última letra, la E, espera lo mejor. Todo estará bien. Todas las crisis de pánico pasan, duran una cierta cantidad de minutos y después de un tiempo todo volverá a sentirnos como estábamos antes. No nos vamos a morir. Ahora, a nivel fisiológico, para aliviar los síntomas que se manifiestan durante estas crisis de pánico, la mejor técnica es la relajación. Y para la relajación existen muchas formas, muchas formas. Cada uno conoce de qué forma se puede relajar de una manera u otra. Y cada uno sabe cuál le gusta, cuál no. Elige una que sea de tu gusto y practícala. Idealmente todos los días. ¿Para qué? Para que en el momento en que necesites llevar a cabo estas técnicas de relajación, la puedas hacer y sepas. Esto es igual que un entrenamiento deportivo. Si yo quiero correr una maratón, no puedo trotar solamente una vez o salir a recorrer. Necesito entrenar. Hay que entrenar cómo yo voy a, desde partir de mi mente, relajar mi cuerpo. Vamos a ver una técnica que es una de las más simples, una de las más conocidas y que no requiere mucho implemento, mucho espacio, mucho ambiente, que es la respiración diafragmática. Para esto es bastante simple. Solamente ustedes se ponen de pie frente a un espejo y se observan, poniendo las manos a la altura de las últimas costillas, donde empieza el abdomen por los costados. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Que mirándonos en el espejo vamos a respirar y vamos a ver cómo el aire entra a la guatita. Nosotros deberíamos inflar la guatita al momento de respirar. Cuando estamos en un ataque de ansiedad o cuando estamos ansiosos, por lo general tenemos una respiración alta. Nuestros hombros y nuestro pecho es el que se infla. Eso aumenta los niveles de ansiedad en estos casos, por lo cual lo aconsejable es tratar de respirar con la parte inferior, con el abdomen, y sentir como en las manos, cómo se va inflando el abdomen, cómo se infla la guatita y cómo baja. Por lo tanto, las manos deben ir siguiendo este movimiento. Es como si tuviéramos un globo que se infla y se desinfla. Seguir este movimiento, observarnos al espejo, tratar de ver, ir controlando que no se levanten nuestros hombros o no se infle nuestro pecho mientras estamos respirando. Y para ayudar todo este proceso, hay que ir respirando lenta y calmadamente. Lo que se aconseja es que tomemos 8 segundos para cada tiempo de la respiración. 8 segundos para inspirar, tomar aire,
y 8 segundos para botar el aire. Repitan esta técnica todos los días, pueden ser un par de minutos, hasta que ustedes se sientan más relajados. Como les mencioné, esta es una de las técnicas de relajación. Hay muchas otras. Existe la meditación, las flores de Bach, etc. Hay muchas técnicas. Ustedes busquen la que más les acomode y entrénenla. Sientan la parte de su arsenal, de sus herramientas, para poder enfrentar situaciones de adversidad, situaciones de ansiedad. Por otro lado, tenemos la intervención a nivel conductual sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a evitar y escapar de las situaciones que nos generan ansiedad. Por ejemplo, si tenemos que exponer en una sala de clase, nosotros vamos a hacer todo lo posible para no hacerlo. Pero al final nos perjudica estas conductas evitativas. Esto, si bien puede aliviarnos, por ejemplo, voy a evitar ir a un recinto con mucha gente. Sí, no voy a sentir la ansiedad, pero el problema sigue estando ahí. Y en algún momento voy a tener que enfrentarme a una situación como esta. Es por esto que lo que se aconseja es ir dando pequeños pasos para exponernos a aquellos que nos da miedo, aquellos que nos generan ansiedad, utilizando las técnicas anteriores que comentamos, tanto a nivel cognitivo como a nivel fisiológico, para controlar los niveles de ansiedad. Y permanece ahí, en ese lugar, en esa situación, hasta que la ansiedad baje. Ir paso a paso. Quizás en una primera instancia no vamos a ser capaces de enfrentar todos los problemas, pero todos los días podemos ir avanzando de a poquito. Quizás buscar la ayuda de alguien muy cercano, de una persona de confianza, que nos vaya entregando el apoyo y que nosotros sepamos que va a estar ahí para cualquier cosa. Por lo tanto, paso a paso debemos ir subiendo los escalones para enfrentar los problemas que nos pueden generar ansiedad. Y obviamente hay que ir partiendo por lo más fácil. Partamos por lo más fácil, aprendamos cómo resolver, cómo manejar la ansiedad que nos generan estas situaciones y finalmente vamos a ir llegando a situaciones que son sumamente complejas de enfrentar. Pero hay que comenzar en algún momento, si no el problema va a seguir ahí y cada vez nos va a costar más enfrentarlo. Ahora, nosotros tenemos malas prácticas, cosas que hacemos habitualmente y que deterioran nuestra salud mental, que no son buenas. Como por ejemplo estar constantemente imaginando el peor escenario, que en esta pandemia es sumamente habitual pensar que se nos va a morir alguien cercano, que nosotros mismos nos podemos enfermar, que si necesito ayuda nadie me va a poder socorrer. Son situaciones que, si bien el contexto en el que estamos son entendibles, no tenemos que estar constantemente imaginando el peor escenario. Sí, lo que podemos hacer es prepararnos frente a situaciones difíciles. Por ejemplo, buscar redes de apoyo, saber dónde tengo que llamar si me siento mal, saber con quién puedo contar y con quién no. Otra cosa, y que es muy habitual, sobre todo en los jóvenes en estos tiempos, es quedarse acostados todo el día o desvelarse hasta la madrugada. Si yo me quedo acostado todo el día, probablemente no tenga sueño en la noche, esté más descansado. Si no hago actividad física, disminuye los niveles de endorfinas en mi cuerpo y por lo tanto va a disminuir mi ánimo. Yo necesito moverme, hay que levantarse, hay que salir, aunque sea al balcón, al patio, al jardín, a tomar un poco de aire, un poco de sol, ver el cielo. No es recomendable quedarse acostados todo el día. Desvelarse hasta la madrugada, ¿para qué decir? Cambiar nuestros hábitos del sueño, a los que estábamos acostumbrados, es malo para nosotros. Por un lado nos va a generar insomnio, al otro día si tengo una clase a las 8 de la mañana por Zoom, obviamente voy a estar muerto de sueño. Y si tengo una prueba temprano, esto me va a generar más miedo a que me vaya peor en la prueba. Por lo tanto, es un círculo vicioso para la ansiedad. Ver demasiadas noticias y publicaciones en las redes sociales, sobre todo el último tiempo, donde las noticias son, si uno ve la televisión nacional, los matinales, los noticieros, son puras noticias trágicas. Está bien, hay que mantenerse informado, pero en cierta medida. No hay que dejar que estas imágenes de las personas enfermas, de la gente que está acampando fuera en la calle, etcétera, nos agobien. Sí, hay que ser consciente de que existe, pero hay que también saber distinguir si yo puedo hacer algo o no para hacerlo. Y sobre todo con las publicaciones en redes sociales, donde por un lado son muchas imágenes, quizás muy fuertes y están en gran cantidad, se repiten una y otra vez, y lo otro es que muchas veces son falsas.
Son imágenes que se han montado, etcétera, y que nos pueden generar un mayor nivel de ansiedad de lo que deberíamos tener. Y lo otro, y que es muy importante, es que ocultamos nuestras emociones de quienes nos rodean. Nosotros no estamos acostumbrados, por la sociedad en la que vivimos, a hablar de nuestras emociones. Quizás, por ejemplo, no estamos acostumbrados a hablar con nuestros padres de nuestras emociones. Lo solemos hacer con nuestros amigos, pero a quienes ya no podemos ver. Quizás nos podemos comunicar por estos medios digitales, pero no es lo mismo. Aprovechemos a las personas que están alrededor nuestro, conversemos, expresemos cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque como comentamos, la ansiedad, el miedo y todas estas emociones nos pasan a todos. Todos tenemos miedo, todos tenemos un cierto nivel de ansiedad y de estrés. Por lo tanto, quizás yo al expresar cómo me siento, voy a poder ver que la otra persona, el padre, el hermano, la pareja, siente lo mismo que yo. Nos vamos a poder conectar de una mejor manera e idealmente ayudarnos. Cosas que sí hay que hacer, que es el autocuidado. Para partir, siempre, siempre, siempre tengo que hacer un ejercicio cuando me enfrento a un problema. Tengo que ver si yo puedo hacer algo para solucionar el problema o no puedo hacer nada para solucionar el problema. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y que sí nos generan ansiedad, sobre todo en estos tiempos. Yo no puedo, por ejemplo, ir a ayudar a alguien que está en un servicio de urgencia. No puedo hacer eso. Pero sí puedo hacer, por ejemplo, quedarme en la casa, ayudar a mi vecino, ayudar a un abuelito que necesita que alguien les vaya a comprar. Hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Sobre las cosas que sí puedo hacer, vale la pena dedicarle tiempo y dedicación. Me voy a sentir bien una vez que logre solucionar esos problemas. Pero sobre las cosas sobre las que no puedo hacer nada, no vale la pena dedicar tanto trabajo mental, estresarse, generar ansiedad en exceso por algo de lo cual no puedo hacer nada. Está bien ser consciente, entender, empatizar, pero si no puedo hacer nada, no debo angustiarme. Es algo natural. ¿Ya? Por otro lado, parte del autocuidado, y sobre todo en esta década en la que estamos, es buscar información de fuentes confiables. En general, las redes sociales no son una buena fuente de información, no es confiable. Hay muchas fake news. Por lo tanto, idealmente buscar información de fuentes confiables. Mantener el contacto con nuestros seres queridos de la manera en la cual se pueda. Puede ser, por ejemplo, dentro de la misma casa, ¿cierto? Conversar, como habíamos comentado, hacer una videollamada a nuestros amigos, a una tía, a un primo, a un hermano, y aunque sea llamar por teléfono a nuestros abuelos, si no los podemos ver, mantener el contacto, por un lado, nos va a permitir sentir que ellos están para nosotros, pero también nosotros entregarles el mensaje de que estamos con ellos, que los estamos apoyando. Recordemos que todos estamos pasando por la misma situación. Tenemos que apoyarnos entre nosotros. Algo muy importante es proponerse tareas y metas que sean realistas. Hay que ser realistas y hay que ser conscientes de las propias capacidades que tenemos. Por un lado, yo soy capaz de hacer algo o no, por cómo yo soy, por las habilidades que tengo, pero también por el contexto en el que estamos. No podemos, por ejemplo, esperar tener el mismo rendimiento del que teníamos un año atrás o hace un par de meses atrás. Las situaciones en las que estamos no nos van a permitir, por lo tanto, quizás hay que bajar un poco las revoluciones e ir proponiéndose tareas y metas que sean realistas, alcanzables, quizás no tan a largo plazo, y a corto plazo cumpliendo nuestros objetivos, de manera que nosotros nos podamos sentir contentos y satisfechos con lo que vamos haciendo. Mantener las rutinas, esto es algo sumamente importante. Aunque no tengamos nada que hacer en todo el día, hay que levantarse, no hay que quedarse acostados, como comentábamos anteriormente. Hay que bañarse, hay que ordenar la pieza, hacer la cama, preparar el almuerzo. Si bien podría no hacer nada, comillas, productivo durante todo el día, sí es necesario mantener cierta rutina, mantener los horarios de las comidas, del desayuno, del almuerzo, de la once, cena, y el horario especialmente de acostarse, no desvelarse tan extensivamente. También, más para algunos que para otros, se da más tiempo para realizar algunas actividades relajantes y placenteras que quizás antes no teníamos tiempo. Y estas actividades pueden ser algo tan simple
como sentarse a ver televisión, sentarse a leer, sentarse a conversar, jugar con el hermano chico, jugar con la mascota. Démonos el tiempo para hacerlo. Hay que hacerse el tiempo para hacer este tipo de actividad. Y algo bastante importante es que dentro de lo posible hagamos alguna actividad física. Obviamente al estar encerrado esto se limita bastante, sobre todo las personas que viven en espacios pequeños, en departamentos, que no tienen ni siquiera un jardín para poder salir a caminar, a dar una vuelta. Pero hay que hacer algún tipo de ejercicio, no necesariamente levantar pesas, trotar, pero realizar por lo menos una caminata, un paso rapidito. El ejercicio, por un lado, nos ayuda a mantener físicamente saludables, ¿cierto? Como ejercicio protector a nivel cardiovascular, ¿cierto? Para después, imagínense si estamos un mes acostados, después no vamos a poder salir a la calle, a caminar. Nos van a doler las piernas, los huesos. Pero por otro lado, el realizar actividad física, aunque sea de baja intensidad, eleva los niveles de endorfinas que produce nuestro cuerpo. Y esto nos va a permitir sentirnos mejor. Nosotros nos vamos a sentir mejor después de realizar actividad física. Obviamente dentro de lo posible y en la intensidad que cada uno estime conveniente. Pero hacer algo, moverse nuestro cuerpo. Evitar el consumo del alcohol y de otras drogas, ¿ya? Si bien nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que tomar alcohol, consumir otras sustancias, nos podría ayudar a bajar los niveles de ansiedad, que es lo único que estamos haciendo hoy, estamos evitando el problema. Y hay sustancias que generan más ansiedad y que incluso pueden propiciar que se generen estas crisis de pánico, sobre todo las drogas que tienen acción a nivel de la psiquis, como por ejemplo la marihuana y otras sustancias psicoactivas, que podrían generar y propiciar que se produzcan estas crisis de pánico. ¿Ya? Si nosotros tenemos un hábito ya de consumo de alcohol habitual, tratar de restringirlo lo más posible. Por ejemplo, si tomaba antes todos los días, tratar ir de a poco, bajar de a poco el consumo, dejarlo día por medio, limitarlo, por ejemplo, solamente a la noche, no hacerlo solo, hacerlo, por ejemplo, con mi pareja, con mi amigo, con mi hermano, ir de a poco disminuyendo. Y obviamente tratar de elegir, o idealmente no elegir, pero si nosotros sentimos la necesidad, tratar de elegir sustancias, bebidas alcohólicas con menor graduación alcohólica. Algo muy importante que hemos conversado, que es cuidar el sueño. El sueño nos va a hacer que el otro día lo veamos como un cielo despejado y los pajaritos cantando, o que sea un día gris y que nada vale la pena hacer, que no tenemos ganas de levantarnos. Hay que cuidar nuestro sueño. La higiene del sueño es sumamente importante, más aún en estos tiempos. Lo que siempre se recomienda como higiene del sueño, por un lado, es respetar los horarios para dormir, ¿no es cierto? No acostarnos tan tarde, tratar de mantener un espacio de 7, 8 horas destinadas al descanso, al sueño, tratar de no exponernos a las pantallas, a los celulares, a la televisión, o ver películas que sean de mucha acción que me van a dejar agitado. ¿Por qué? Porque al momento de acostarme no voy a tener sueño, me va a costar más conciliar el sueño. Y hay un problema bastante particular con el insomnio, que en el momento en que yo me acuesto y veo que no me puedo quedar dormido, eso ya me genera ansiedad, y esa ansiedad me genera más insomnio y es otro círculo vicioso. Apoyemos a los demás, estamos todos pasando por la misma situación, tenemos que ayudarnos unos a otros. Quizás en este tiempo hemos hablado con personas con las cuales antes nunca habíamos hablado, con un vecino, con una abuelita que vive en la casa de la esquina. Hay que ayudar. Eso también nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos y va a ayudar a alguien más. Si sientes que esto te sobrepasa, que no te sientes bien, pide ayuda. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, tanto cercanos tuyos como profesionales. Y algo muy importante de lo cual jamás, jamás, jamás debemos olvidarnos es de reír y de sonreír. Eso nos va a nosotros mismos ayudarnos a sentirnos mejor y le va a dar una luz de esperanza a la otra persona que con una simple sonrisa le podemos alegrar el día. Ahora, si nos reducimos un poquito al contexto en el cual se encuentra la mayoría de ustedes que están estudiando en la universidad, algunos consejos de autocuidado son acordar tiempos de conexión y tiempos de descanso. Si bien, por lo general,
La gran mayoría está conectado todo el día en el computador con clases en la mañana, clases hasta altas horas en la tarde. Hay que acordar esos tiempos. Yo voy a decir, ya, voy a estar conectado hasta las 7 de la tarde y de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche es mi tiempo de descanso. Respetar esos tiempos. Levantarse, bañarse, arreglarse. Pensemos de que vamos a salir, pensemos de que vamos a ir a la universidad, que vamos a estar con nuestros compañeros, ¿ya? No por eso vamos a estar en todas las clases en pijamas acostados. Eso no hace bien, nos va a ir deprimiendo cada vez más. Definamos un lugar físico para el trabajo-estudio. No es recomendable hacer todo en la misma habitación, mucho menos hacerlo en la cama. Evitemos trabajar en la cama o en el dormitorio. Puede ser en el comedor, en algún escritorio, en el patio, en alguna parte. Obviamente todo esto se complejiza porque hay muchas personas, está toda la familia en la casa al mismo tiempo en algunos casos. Por lo tanto, los espacios son más acotados, más reducidos. Pero hay que conversar con la familia, hay que comunicarse, hay que decirles, mamá, papá, ¿saben? Yo no puedo estudiar en la pieza, necesito una mesa, el comedor. Y definiendo estos horarios que son de conexión y tiempos de descanso, tratemos de llegar a cierto acuerdo. Digámosle, papá, mamá, saben, tengo una prueba de 5 a 8, por favor, necesito silencio para concentrar. Todos estamos estresados, todos estamos ansiosos. En la medida en que nosotros nos comuniquemos y le expresemos a los demás cómo nos sentimos y ellos nos expresen cómo nos sienten, cómo se sienten, vamos a poder llevar una armonía a nuestros hogares. Y algo sumamente importante es mantener el orden en nuestro espacio, no dejar la ropa acumulada, los cuadernos tirados, ir manteniendo un orden. Como les comentaba, hacernos una rutina, tratar de mantener una rutina similar a la que teníamos antes, con las modificaciones que se necesitan, pero mantener el orden, hacer el aseo, etc. Planifique sus actividades diarias. No pretendamos, por ejemplo, estar todo el día estudiando una sola materia. Hay que organizarse, ¿ya? Hay que organizar nuestros tiempos. Definamos objetivos diarios alcanzables. Yo hoy día voy a repasar la unidad 1. Si no alcanzo, la continúo mañana, pero no me voy a enojar conmigo mismo si no alcanzo a avanzar. Hay que hacer objetivos diarios alcanzables en virtud de las circunstancias, recordando de que no vamos a poder obtener el mismo rendimiento que teníamos antes. Evitemos comer mientras trabajamos o estudiamos. Quizás a algunas personas les ayuda el hecho de comer, masticar algo, tomar algo, mientras están estudiando, leyendo en clase, quizás para no quedarse dormidos. Pero tratemos de reservar estas instancias de comer, de la colación, de la fruta, del cafecito, y aprovechémoslos como momentos de relajo. Tratemos de no tomarnos el café durante la clase, sino que cuando termine la clase me levanto, me estiro, hago una pausa, me tomo mi cafecito con una galleta, con una fruta, aprovechar esos momentos, ir generando esos momentos de espacio. Realice pausas cuando lo necesite. Si usted está a la mitad de la clase y de verdad necesita estirarse, realícelo, levántese, tómese una pausa, tome agua, hágale. ¿Ya? En este contexto en el cual estamos, ya que estamos todos en las mismas circunstancias, debemos entender. Realice las pausas en un lugar idealmente diferente a donde estaba haciendo su lugar de trabajo. Vaya a la pieza, salga al jardín, asómese al balcón, vaya a la cocina, distraiga la mente, cambie de escenario. E idealmente realice actividades de estiramiento entre las pausas. Aquí en el centro de salud ya han llegado muchas chicas, sobre todo por problemas de dolores, que están mucho tiempo sentados, que le duelen las piernas, que le duele la cadera, que le duele la espalda. Hay que realizar cierta actividad física. Estamos todo el día sentados, prácticamente frente a una pantalla. Hay que estirarse, estirar todo el cuerpo, ¿cierto? Elongar dentro de lo posible. Expliquemos al resto de la familia en qué consiste nuestro trabajo, qué estamos estudiando. Quizás para algunas personas no saben, algunos de nuestros familiares no saben qué es lo que estamos haciendo en la universidad, no saben que estás estudiando, no saben si estás en una prueba, no saben si estás jugando. Expliquémosle para que ellos puedan entender también cuando nosotros les solicitemos más tranquilidad, mayor silencio. Sobre todo cuando hay niños. Para algunos, sobre todo los niños, ¿cierto?
Le genera curiosidad qué es lo que está pasando en la pantalla. Oye, hay tantas personas ahí que están conversando. Permítales ver, que observen, para que no, entre comillas, los molesten, háganlos parte de eso, obviamente dentro de lo posible. Hay momentos en los cuales nosotros vamos a necesitar mayor silencio para mayor concentración. Informemos a nuestra familia, mamá, papá, hermano, abuelita, hay un momento en el cual voy a necesitar concentración. Y obviamente, si se lo expreso, se lo manifiesto, ellos me van a entender, porque la idea es que todos nos apoyemos entre todos. Es probable que bien algunos de ustedes están estudiando, hay adultos que están trabajando también dentro de la misma casa y que pasan la misma situación. Hay que buscar formas de avisar al resto cuando nosotros estamos ocupados. Si estamos en una pieza, por ejemplo, poner un letrerito, estamos ocupados, que no nos moleste. Busquemos las formas, conversemos. Hay que comunicarse con las personas con las cuales vivimos. No podemos, si ya nos sentimos solos por el distanciamiento social, no podemos aislarnos aún más dentro de nuestro mismo hogar, que supuestamente es nuestro santuario, nuestro lugar de refugio, y que en este momento es lo único que nos puede proteger de infectarnos por el coronavirus. Programemos horarios de estudio y de trabajo con los otros integrantes. Por ejemplo, si tenemos que cuidar a un hermano chico, al hijo, programemos. Si tú estás libre en este horario, tú lo cuidas mientras yo estudio y después vamos alternando. Generalmente en la casa hay varias personas que están ocupadas al mismo tiempo durante el día. Programemos nuestros estudios, programemos los horarios para que entre todos podamos sentirnos mejor y sobrellevar de mejor manera esta situación, turnándonos en el cuidado, por ejemplo, de niños y de adultos mayores. Y algo sumamente importante es aceptar y ser flexibles. Tener metas, ¿cierto? Que dijimos que tenían que ser alcanzables, pero tener cierta flexibilidad. Porque probablemente si hay niños en la casa, las interrupciones van a ocurrir de todas maneras. Quizás si son niños chicos no van a entender que yo necesito privacidad, que yo necesito silencio, que necesito más espacio solo. Van a ocurrir, pero si en lo posible atendamos esas necesidades y luego retomemos nuestras actividades. Lo más importante aquí, ¿cierto?, es conversar con nuestras familias y tener cierta flexibilidad. A nivel de al menos de la Universidad de Santiago, como ustedes habrán visto por los distintos mensajes que han mandado las autoridades, se está tratando de dar cierta flexibilidad y facilidades para que todos podamos llevar de mejor manera esta situación. Ahora, ¿cuándo yo necesito pedir ayuda? ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando siento una sensación de tristeza profunda, cuando siento que la vida ya no tiene sentido, de que todo lo que yo quería hacer anteriormente ya no me interesa, las cosas que me gustaban ya no me gustan, cuando empiezo a aislarme, cuando ya no me interesa cómo está el resto, cuando prefiero quedarme todo el día encerrado en la pieza. Pensamientos recurrentes que abruman e interfieren con la actividad diaria. No me puedo concentrar porque se me vienen a la mente ideas de lo que va a pasar, de que me quiero autolesionar, etc. Cuando yo ya presente dificultades para realizar mis actividades cotidianas, estos pensamientos, estas sensaciones, estas emociones no me permiten hacer lo que yo hacía anteriormente. Cuando tengo la intención o cuando planifico hacerme daño, esto siempre hay que pedir ayuda. Cuando me he visto o veo a alguien más que está con un consumo frecuente o excesivo de alcohol o drogas, o cuando alguien o nosotros mismos dejamos de comer o empezamos a dejar de dormir. Algo súper importante, a veces hay que pedir ayuda para uno mismo, pero también nosotros podemos pedir ayuda por un familiar o por un amigo que no se ha dado cuenta de que lo está pasando mal. Extendámosles nuestras manos y ayudémonos unos a otros. Ahora, ¿dónde pedir ayuda? A nivel general, existen varias formas de pedir ayuda. Existen distintas vías de pedir ayuda y distintas instituciones que están dispuestas a ayudar. Si bien por el tema del aislamiento social no podemos, por ejemplo, ir presencialmente, existen las vías digitales y las vías telefónicas. Por ejemplo, Salud Responde. Salud Responde es una plataforma, ¿cierto?, telefónica que, si bien su objetivo principal es orientar sobre los problemas de salud, actualmente ahora por el COVID, pero dentro de Salud Responde hay una línea especial de psicólogos que están dispuestos y disponibles de manera gratuita
para atender nuestras necesidades urgentes. Cuando nos vemos sobrepasadas por temáticas, por ejemplo, de un adulto mayor que está en la casa y ya no sabemos cómo cuidarlo, que nos sobrepasa su cuidado, podemos llamar, por ejemplo, al fono mayor. En el caso de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar o por algún miembro del hogar o cercano, existe el fono de violencia para la mujer, en la cual están 24/7 disponibles para ayudarlos y escucharles. Tenemos, por ejemplo, el fono infancia, que son psicólogos especializados en estilos de crianza y que nos pueden ayudar a cómo manejar mejor la situación de enfrentar y cuidar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros hermanos chicos en estos tiempos. Y puntualmente para el caso de problemas relacionados al consumo de alcohol, drogas y otras sustancias, hay un fono especializado. Existen otras formas también, otras fundaciones que están disponibles. Por ejemplo, la Fundación Todo Mejora, que está especializado, donde están los especialistas, ¿cierto?, para apoyar en la prevención del suicidio en jóvenes de la comunidad LGTB+. ¿Sí? Sobre todo lo que va asociado a todo lo que es la discriminación, el bullying, etc. Tenemos la línea libre, que tiene sus redes a nivel telefónico, tiene una aplicación y tiene su página web. Es para apoyo de niños y adolescentes que sienten que las situaciones los sobrepasan. Tenemos la Fundación Amanos, para adultos mayores que se sienten solos y que necesitan conversar con alguien. Tenemos la Fundación Míranos, por ejemplo, y que también está asociado a los adultos mayores, pero más que nada prevenir el suicidio en los adultos mayores, que está cada vez más presente en nuestra sociedad. Ahora, a nivel más local, si hablamos a nivel de la universidad, tenemos principalmente dos organismos que están dispuestos y disponibles para ayudarlos. Por un lado tenemos la Unidad de Atención de Salud, el Centro de Salud, la cual está haciendo prestaciones de medicina general, psiquiatría y otras consultas de modalidad virtual. Solamente tienen que pedir hora o seguir en las redes sociales y por ahí contactarnos a la información que sale. horascesalud@usach.cl y se le va a agendar una hora, ya sea con médico, con psiquiatra, según la disponibilidad, para poder ayudarlos o por lo menos orientarlos. Y por otro lado tenemos la Unidad de Promoción de Salud Psicológica, la UPS, ¿cierto?, en la cual también se pueden contactar en caso de que ustedes requieran ayuda al correo ups.psicologica@usach.cl. No sé si alguno de ustedes quisiera consultar algo